Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Diálogos por el Porvenir. La verdad es que hoy tenemos un episodio bastante especial y la verdad es que fue una idea un poco improvisada, pero pues tratando de replicar la manera como empezaron nuestros diálogos. De hecho, aquí en el mismo lugar, la primera conversación que tuvimos, que de alguna manera fundó esta relación y este proyecto. Sí. Aproveché que teníamos un viaje a la Ciudad de México y además venía conmigo un gran amigo, Farid Dieck, que estoy seguro que es una persona que puede agregar mucho a la conversación. Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar y vamos a conectar el tema juntos. Entonces, Simón, para no perder la costumbre, para la gente que nos está escuchando por primera vez, hacemos esto todos los lunes a las 6 p.m. de la tarde. Lo hacemos normalmente en vivo por Instagram Live, pero en esta ocasión ustedes lo van a ver probablemente diferido por YouTube o ya sea en Instagram o en otra plataforma. Pero si les gusta el tema, les gusta la plática, píquenle ahí el botoncito de subscribe, dejen comentarios, platiquen. Lo importante es que esto sea una plataforma de debate, una plataforma de interacción, ¿no? Entonces, dicho eso, si quieres, como siempre, plantéanos el tema y nos arrancamos. Oye, lo primero que está prohibido es que lo que no entendamos no podemos decir que es filosofía. Okay, ¿Estás de acuerdo? Concuerdo. ¿Estás de acuerdo? Hay que dejar esas bases. No hay que dejar ninguna reminiscencia de tu diálogo porque no es debate del viernes. Bueno, pues muchos saludos a todas y todos quienes nos están viendo. Un gustazo que te incorpores a esta plática, a este ejercicio de reflexión. Y uno de los temas más, digamos, polémicos con los cuales yo creo que este ejercicio de diálogos por el porvenir que hemos venido realizando es como el gran paraguas, Diego, de todo. El tiempo, el sentido de lo inmediato y la conciencia de lo que está significando justamente la velocidad en la toma de decisiones, la mercantilización del tiempo, que es algo que las personas, los jóvenes, los emprendedores, los adultos mayores, estamos pasando completamente por alto. Y entonces justamente el tema que hoy vamos a platicar y con lo cual yo quisiera empezar contigo, ¿cuál es la concepción, Diego, Farid, del tiempo hace 60 años y cuál es la concepción del tiempo hoy? ¿Y qué tiene que ver el marketing con el tiempo? ¿Por qué lo que hoy es, lo que ayer era noticia, en 15 minutos prácticamente deja de serlo? ¿Y por qué la necesidad de los likes y por qué la necesidad de la psicología en las redes sociales, de todo lo inmediato? ¿Por qué la necesidad de esta codependencia que inmediatamente alguien reaccione para validar tu estado emocional o tu personalidad? Y aquí, o sea, la verdad es que fue completamente plan con maña, pero yo sabía que tenía que invitar a Farid a este episodio porque la neta es que eres un gran experto en el tema. Si quieres, todavía yo hablo de la parte de lo de las redes, pero primero la primera pregunta, si quieres el tiempo hace... ¿No quieres hablar de Heidegger y si era el tiempo? ¿Ser en el tiempo? Pero pues bueno, creo que tiene más... O sea, la primera pregunta... Sí, bueno, ok. El tiempo antes... A ver, justo. Lo interesante primero de este aspecto del tiempo es que a fin de cuentas el ser humano se entiende a sí mismo atravesado por el lenguaje. Y el lenguaje depende de algo que llamamos cadena significante. ¿Okay? La cadena significante del lenguaje es como si arrastráramos una historia a través de cada palabra que usamos. O sea, cada palabra que nosotros usamos implica una experiencia anterior que tú adquieres una vez que tú entras al lenguaje o perteneces al lenguaje. Entonces, esta noción del tiempo se me hace algo muy interesante, sobre todo en este momento histórico, porque justo se rompe mucho de la historia. O sea, y al mismo tiempo se rompe, por otro lado se acelera, por otro lado se contrae, por otro lado se niega el pasado. Entonces, la relación que tenemos en este momento histórico con la propia historia y la noción del tiempo es muy extraña. Por dos lados. Primero, la negación del pasado y una incapacidad de predecir o construir un futuro. O sea, estamos atrapados en un presente infinito. O sea, esto es una noción bien interesante que de hecho está planteada por Gilles Deleuze, que es esta noción de ya no vivimos en el tiempo como un continuo de vengo de una historia, vengo de una cultura, vengo de una narrativa y voy hacia una visión, voy hacia una utopía, voy a un proyecto de nación. No, vivimos solo en presentes continuos. Presente, 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 presente. Negamos el pasado, no podemos ver el futuro. Ese para mí es el mayor dilema de la relación del ser humano con el tiempo hoy en día. Claro, ¿no? Y definitivamente el ser, hablando desde una concepción heideggeriana, en esta
que decía Heidegger, somos tiempo, ¿no? En el sentido de que necesitamos un proyecto hacia el futuro que condicione nuestros actos hoy. O sea, no puedes hablar de un presente sin una proyección de futuro. Es más, si hablas de un presente sin una proyección en futuro, estás hablando también de una persona clínicamente en depresión, si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, la incertidumbre, como tú bien dices, hacia una proyección de un futuro seguro o estable, pues aniquila por completo el ser, ¿no? Si así lo quieres ver. Entonces, creo que eso también se manifiesta o se refleja más bien en un malestar emocional bastante marcado en la gente, ¿no? Y por eso tanta enfermedad hoy en día. Exactamente. O sea, yo quisiera empezar a bajar un poquito el concepto y aterrizarlo para que la gente comprenda cómo es que llegó el ser humano y cómo es que llegamos antropológicamente hasta este punto. Cuando las redes sociales no existían, la comunicación humana y la forma de interactuar era por correo, por telégrafo, y había, y por, digamos, los primeros signos remotos era con las señales de humo, ¿no? Pero es decir, había distancia y había espacio. O sea, había espacio físico y había distancia en tiempo. Eso lo que hacía y lo que permitía era generar conciencia, generar memoria y generar sobre todo la posibilidad de entender el valor y la conexión del tiempo con el espacio. En la medida en que todo se va acelerando con la revolución industrial, en donde aparecen las locomotoras, en donde aparece la industrialización, todo comienza a tener una perspectiva de velocidad. Y la velocidad está unida a una concepción de éxito porque está unida a una concepción de la masividad de la productividad. Entonces, vamos a hacer que todo sea masivo, que todo sea productivo y que todo sea veloz. Eso enfermó, y hablo de esta palabra enfermar porque degeneró, no generó una virtud, degeneró en los procesos de comunicación de los seres humanos y comenzamos con la aparición de Internet, con la masificación, ya no de la calidad de los mensajes, sino con la masificación de la velocidad. Ya no era importante quién estuviera enfrente de nosotros, lo importante era que estuviéramos conectados. Entonces, el ser humano se volvió rápidamente un ente conectado, pero cada vez más aislado físicamente. Es decir, es un ser humano, un ente conectado, pero cada vez más solitario, cada vez más gregario. Y entonces, para culminar con mi comentario, lo que sucedió es que con la aparición de las redes sociales se volvió un sentido mediato, instantánea, la reacción humana. Cuando tú le escribías una carta a tu tío, a tu primo, a tu tía, a tu amiga, a tu novia, lo que tú quieras, pasaban días en que hubiera esta reacción. Cuando tú le pones un tweet, le pones un mensaje en Face, la reacción es instantánea y el ser humano espera necesariamente esa reacción. No, y yo iría inclusive un paso más allá porque me parece interesante. Y justo ayer en la cena platicábamos de que estaría interesante escribir un libro sobre las historias de romance en la pandemia, las historias digitales de romance en la pandemia. Toda la gente que se enamoró durante la pandemia en este momento histórico y cómo fueron esos vínculos afectivos. O sea, yo te diría aún más grave de lo que comentas es, por ejemplo, porque a ver, o sea, en psicología se dice... Pero solo quiero terminar el punto. Perdóname, sí. La gente nos enfermamos del sentido inmediato de la reacción. Ahorita voy a comentar algo con nos enfermamos de que si tú no me pones like o no reaccionas, algo pasó, algo sucedió. Ya estás enojado conmigo, ya te molestaste, no te gustó, no salí bien en el filtro con la foto, algo sucedió. Entonces, eso es a lo que me refiero y lo que nos referimos con la mercantilización de las expectativas, y eso es lo que juegan las redes sociales con nosotros. Sí, claro. Y justo, y es un tema que creo que va el leadway hacia allá, muy adictivo y condicionante. O sea, eso es lo preocupante porque, o sea, la gente ya se queda de que es que vio mi mensaje pero no le dio like. Exacto. O le dio like y no me contestó. O solo me contestó con un emoji. ¿Sabes? Entonces ya todo eso es parte de un metalenguaje, porque se dice en psicología, aún el silencio comunica. Las dos palomitas de WhatsApp en azul y que no contestes, ya te sentiste mal todo el día. Y hay un mecanismo detrás que hace que finalmente se perpetúe de esa forma, y por eso se me hizo muy interesante que hayas mencionado la distinción de la anticipación, ¿no? Es decir, antes la comunicación, como bien decías, mandabas una carta y se tardaba a lo mejor mucho tiempo en recibir una respuesta. La dopamina, que es la hormona de la motivación o del placer,
Es una hormona que se produce ante la anticipación de la recompensa y no en la recompensa per se. Entonces, como tú bien lo decías antes, pudiéramos tener el factor de tiempo mucho más prolongado. Entonces tenías algo a qué esperar. Así es. La dopamina se mantenía. Quedaba. Lo que pasa ahora, como bien lo dices tú, con las redes sociales y que se anula prácticamente el factor tiempo por medio de la inmediatez, es que la dopamina prácticamente es todo el tiempo con cualquier cosita. No tienes algo a qué aspirar. Sí. Simplemente el simple mensaje o la historia es inmediatamente... ¿Y no te pasa que escribes algo y a los 10 minutos o una hora después dices... Yo escribí esto, es decir, me calenté tanto y no entiendo por qué escribí. Y eso está bien curioso, creo que lo mencioné Byung-Chul Han, que decía que la diferencia precisamente en la previa, cuando la gente se molestaba por algún comentario, lo que quieras, para poder establecer una queja, tú tenías que ir al periódico. Entonces había un proceso un poco largo para duelo. Entonces, durante el proceso, mucha gente era como, no es la gran cosa lo que estoy haciendo. Grave, claro. Pero ahora, con la inmediatez del tiempo, pues es impulsivamente esto. Pero lo interesante que quería agregar sobre el funcionamiento de la dopamina es que en un experimento que hicieron, demostraron que el factor de la incertidumbre duplicaba la producción de dopamina en el cuerpo. Es decir, si salió una señal y se producía la anticipación de la dopamina se producía la dopamina por la anticipación de la recompensa. Pero si la persona, o en este caso fue con chimpancés, si el chimpancé recibía no el 100% de las veces la recompensa, producía el doble de dopamina. Se duplicaba, se volvía adicto. Este es el mismo mecanismo que está detrás de las máquinas de Las Vegas. Y el mismo mecanismo que está ahí en las redes sociales. Porque tú te metes y ves un número 3 de tus notificaciones, existe el factor incertidumbre. Claro. Que puede ser algo que estoy esperando o puede ser que no. Entonces, esa incertidumbre aumenta el grado dopamínico y eso hace que se produzca la conducta. Entonces estamos de acuerdo que las redes sociales controlan nuestros estados de ánimo a través de la mercantilización de nuestro estado de inmediatez. Y ahí quiero hacer un comentario porque esto es importante. Yo últimamente he estado diciendo esta noción de que las redes sociales son los nuevos centros comerciales. Exacto. Y ahí es justo donde conecta esta idea de la condición del comportamiento humano más la mercantilización. ¿Por qué? Porque en redes sociales existe esta fantasía de que es un espacio para socializar, pero es una socialización que solo existe a través de intercambios monetarios. Entonces es la instrumentalización económica de las relaciones sociales. Eso es redes sociales. Que para que no se molesten contigo no quiere decir que esté mal. Simplemente estás haciendo una descripción. Claro, hay que ser conscientes. Hay gente que no le gusta lo que dices, pero es una realidad. La realidad es eso que aunque cierres los ojos no desaparece. La realidad suele ser pertinente. Aunque la gente se niegue a ella, la realidad tiene esta como persistencia que supera muchas veces nuestra necesidad de gustarnos o no gustarnos. Pero lo que me parece interesante el análisis es justo esto. ¿Qué implica una sociedad que construye vínculos afectivos en una plataforma mercantilista? Adictiva. Y que condiciona a la adicción y a la repetición. Entonces, ya determinamos la diferencia entre el pasado hace 60 o 70 años, qué es lo que transformó el sentido de la inmediatez. Totalmente. Ahora lo que yo quisiera es que utilizáramos este sentido de la inmediatez. ¿Y qué pasa con esto que tú, Diego, has platicado muchas veces, que el marketing es eso que te promete mucho más allá de lo que no se puede cumplir? ¿Por qué esta cultura del emprendimiento, del emprendedurismo en la que yo me he formado en las universidades, en la política, en la cultura, en el sexo, en todo? ¿Por qué todo está infestado de inmediatez? Es decir, ¿qué pasa con la política, con los políticos? ¿Qué pasa con la sociedad en donde todo tiene que ser rápido para que exista? ¿Por qué? Tú tenías un diálogo el viernes con un personaje y él te decía, yo lo vi, no pude más de 10 minutos, perdón, pero todo en él, su fórmula era rápido, inmediato. Práctica. El delivery es pasemos del fast food al fast think. Sí. ¿Por qué eso? Te va una de mis primeras tesis, la velocidad de las transacciones bancarias. ¿Sabes? Porque nos hemos vuelto económicamente un modelo donde el dinero cambia de mano tan rápido. Antes, inclusive las transacciones bancarias tomaban tiempo. Claro, antes era de que, oye, te paso el invoice y subo la lana y bajo el dinero y consigo los fondos. O sea, las cosas antes tomaban mucho tiempo. Ahorita ¿te gusta algo? Le picas clic, ya lo compraste y ya viene en el dron. O
¿sabes? O sea, yo creo que eso es una de las cosas que hizo que, o sea, a través del sistema económico como que se hizo inmediato, pues obviamente todo el pensamiento es el que sea más rápido en su capacidad de transformar una idea en un modelo de negocio es el primero que gana el negocio. Ya no tiene que ver con la calidad, simplemente tiene que ver con lo que él decía, practicidad, práctica, aplica. No pienses, vete a la práctica, vete a la praxis. Por eso, pero este sentido de inmediatez, Farid, nos está enfermando en la política. ¿Por qué alguien que votó por un candidato hoy, pasado mañana está arrepentido? Una semana después está arrepentido. Y el culpable es el candidato. Oye, eres un ser humano que eres responsable de lo que tú dices. Pero ¿en dónde está la confusión y qué tiene que ver el tiempo y la inmediatez con estas dosis de esperanza que nos han venido inyectando todo el tiempo y en dónde renunciamos a la responsabilidad en aras de abrazar todo el tiempo a la esperanza mercantilizada? Pues mira, yo creo que agarrando también un poquito lo que decías anterior del marketing, que me gustaría también agregar y creo que se complementa con lo que dices, es que, o sea, ¿por qué el marketing promete más de entrada de manos? Porque para realmente decirte la verdad te tendría que decir este producto no te va a completar de entrada. No, porque nadie quiere escuchar eso. Nadie te va a decir eso, güey. Porque de entrada volvemos a retomar el punto. Imagínate un político que te diga que yo no te voy a solucionar los problemas. Exactamente. Eso sería el marketing más real que existiera. Exactamente. Claro, pero la gente no está preparada para escuchar eso. Porque es marketing. Claro. Ese es el punto. Exactamente. O sea, finalmente todo tiene que ser un medio para algo más que nunca acabe porque el único fin es la muerte. Porque somos seres con motivos. Como mencionamos hace un momento, la dopamina, que es lo que te mueve prácticamente, funciona con anticipación. Y estaban los experimentos. Una vez que se recibía la recompensa, ¿qué pasaba con los niveles dopamínicos? Se regulaba. Que es el típico, ya logré esto y ahora. Entonces, nada puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un medio. Entonces, ¿por qué la mercadotecnia precisamente promete más y entrega menos? Porque no te va a decir, no te va a completar, este no es el fin. Necesitas esto para otra cosa más, porque entonces ya lo importante no es el producto, sino para qué te sirve. Entonces, la velocidad lo que hace es que crea olas permanentes de expectativas. Todo el tiempo, pero cada vez más pequeñas en una frecuencia más alta. O sea, el efecto multiplicador y los grados marginales en donde se le va los grados decrecientes de expectativas. Ya viste. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es Marx, ¿no? Sí, bueno, a ver si quieres explicar. Sí, es la reducción del valor agregado, el colapso del added value. Porque justo eso. Y el problema, y de nuevo, en el contexto antropocénico, demanda ilimitada, porque somos seres insatisfacibles. O sea, ese es el punto más importante. Imposibles de satisfacer. Exacto. Demandas ilimitadas, recursos limitados. El problema es de que mantenemos una economía de aceleración exponencial. Entonces es como que, oye, pues es que cada vez tengo que ser más frecuente en tus picos de dopamina porque siempre estás frustrado. Y como te tengo que vender siempre la mentira de que te tengo que mantener convencido de que persiguiendo la manzana, pero ahora es manzana, pera, zanahoria y estás persiguiendo diferentes cositas. ¿Qué pasa cuando tienes niveles muy altos de dopamina? Te vuelves adicto. Así funcionan las drogas. Aparte. Ya no puedes bajar de niveles porque tienes que producir las mismas dosis de dopamina. Entonces, si estás hablando de puros picos altos, no puedes irte más abajo. Y esa droga, ese opio en la actualidad, en mi punto de vista, que está infestado el modernismo, es la esperanza. Somos personas que no estamos educados a hacernos responsables de nosotros mismos, por lo cual la política como está concebida fracasa. Mi siguiente pregunta, que hicimos el ejercicio la vez pasada, y bueno, no es pregunta, vamos a reflexionar los tres. Dale. Hay un dato muy importante. Aquellos estados y aquellos países, aquellas sociedades que le apuestan a la toma de decisiones de largo plazo, que le apuestan a la toma de decisiones basada en la ciencia de datos y no en los dichos, son aquellas sociedades que tienen tres factores más importantes. Este dato yo lo correlacioné. Los índices más altos de felicidad en la población, los índices más altos de participación política en la población y los índices más altos de productividad económica y social. Y el factor común era uso de datos para toma de decisiones. Factores de largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que son gobiernos que no tienen necesariamente cuatrienios o sexenios, o que si los tienen, por ejemplo, instituciones como consejos de Estado o planes quinquenales. Un ejemplo muy concreto es Singapur, porque no me gusta mucho el caso de China o Corea del Sur. ¿Qué tiene Singapur y qué tiene Corea del Sur que unen estos tres elementos? La felicidad, la productividad y la inclusión en la participación. Yo creo que es lo que estamos diciendo, que es justamente este cambio de este chip de la esperanza en la responsabilidad. Y curiosamente, a la inversa, yo creo que en América Latina, es pura esperanza. En el populismo de derecha
Y en el populismo de izquierdas es lo mismo. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Sí, y me encanta cómo lo planteas. ¿Por qué? Es para mí, tiene que ver inclusive con el papel del otro, o sea, el papel del super yo, ¿sabes? O sea, porque es como decir, si existe algo estructurado que me da una cierta tranquilidad de la dirección del progreso, completamente. La participación es mayor, la productividad es mayor, la tranquilidad es mayor, pero si existe una incertidumbre, ¿cómo me hago responsable yo de la incertidumbre de un país? Es pura esperanza, no hay responsabilidad. Si a nivel individual el futuro te constituye tus actos de hoy porque necesitas una proyección hacia el futuro. O sea, por ejemplo, sea una brújula. Vas ahorita con una persona que estudia medicina. ¿Por qué hoy estudias medicina? Porque quiero ser doctor. Claro. ¿Sí me explico? O sea, los actos de hoy están condicionados por una proyección hacia un futuro. Claro. Somos tiempo, somos presente, pasado, presente y futuro sucediendo que nos temporiza. ¿Sí? Nos temporiza. Pero lo importante es eso, cómo el tiempo nos atraviesa. Exactamente. Es una proyección hacia un futuro claro. Es darle lugar al tiempo. Tus actos de hoy. Pero todos están de acuerdo que pueden pasar 10 presidentes más, por ejemplo, en el caso de México o en América Latina, si son igual, y vamos a ser igual. Por supuesto. El gran problema no es la persona. Es el problema es el ecosistema. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Que justo, y aquí creo que o sea, y quiero reforzar esto porque se me parece una conclusión fundamental. Lo que comentó Farid, ¿no? Lo que hablábamos del principio. O sea, ¿cuál es la relación entre el problema de la inmediatez, el problema del mercantilismo y el problema del populismo? Es que el ser humano no puede darle sentido a su existencia si no está atravesado por el tiempo. Correcto. Piensen esto. El ser humano, si no está significado por su pasado y proyectado hacia un futuro, no hay ser humano. No hay ser humano. Entonces, lo importante es que reconozcamos y veamos el pasado y al mismo tiempo tengamos una visión del futuro. Y así puede haber responsabilidad y no caigamos en populismo, respuestas fáciles para soluciones difíciles. Yo creo que para hacer el ejercicio, si tuviéramos nosotros capacidad de decisión en la toma de decisiones en una sociedad, en el caso de México o cualquier otro, ¿qué sería lo primero que deberíamos estar haciendo para transformar este ecosistema de lo inmediato y transformar algo que es fundamental? Los jóvenes seguramente les escriben muchísimo a ustedes. Sí. Mucha gente no sabe por qué está estudiando marketing, por qué está estudiando medicina, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿qué tendríamos que hacer si estuviera en nuestras manos la creación o la ingeniería de un nuevo ecosistema en donde no exista la esperanza como método de interacción, sino la responsabilidad? Si quieren, yo comienzo. Yo creo necesariamente en la formación de un Consejo de Estado en donde un país no se puede reinventar cada 4 o cada 6 años. Necesitamos filósofos, y hago mucho énfasis en los filósofos. No, que la filosofía no sirve para nada. Exacto. Bueno, es que hoy está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad. Claro. ¿No? Todo lo que no sabes y lo que no le puedes poner un nombre es filosofía. Claro. Entonces necesitamos filósofos, necesitamos matemáticos, necesitamos biólogos, necesitamos actuarios que hagan política pública de largo plazo y lo más importante, que esa política pública sea medible, cuantificable, porque, Diego, lo dices tú todo el tiempo, los recursos no son exponenciales y son finitos. No podemos pensar, todo el mundo vamos a acabar con la pandemia del COVID y vamos a volver a crecer económicamente. Espérame tantito. Los recursos naturales, el Cutzamala, el Valle de México, se están agotando. Necesitamos pensar en una visión de largo plazo, en datos medibles y cualificables. Entonces, mi aportación a esta respuesta sería, más allá de un presidente en turno que tiene que ejecutar, necesitamos un Consejo de Estado en el cual un país no se reinvente cada 6 años. Totalmente. Farid, si quieres tú después yo. Sí, me parece, estoy completamente de acuerdo. Es necesaria, como bien dices, una proyección hacia un futuro, porque, como bien dices, ¿cómo vas a esperar condicionar tus actos de hoy si no tienes una proyección de un futuro posible? Si cada 3 años o 4 años te estás reinventando, pues creas toda una ola de confusión, no hay claridad, no sabes hacia dónde vamos. De ineficiencias, de pérdida. Y creo que también es importante saber, como tú bien lo decías, ¿no? Tener claro también de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Y creo que también ese consejo es sumamente importante para poder construir esa visión que pudiera tal vez crear el mejor futuro posible para la gente. Esa significación. Yo lo único que agregaría es... Pero estás de acuerdo que eso no es una dictadura, ¿verdad? Para los que nos dicen comunistas o marxistas. Para los que me querían censurar, no se preocupen, eso no es una dictadura. Exacto. Las dictaduras de verdad censuran. Las dictaduras no necesariamente planean. Yo lo que agregaría es que yo creo que tenemos que abandonar un poco esta idea irracional de los mercados libres y dejar los mercados libres para algunos segmentos del mercado donde sí es evidente el valor agregado del mercado libre, pero en algunos otros tenemos que usar el mercado planeado. Y la verdad es que los datos
datos, la inteligencia artificial, blockchain, big data, machine learning son fundamentales para tratar de una manera seria y responsable los recursos más importantes de nuestra nación. Y uno de ellos es los datos de los mexicanos. Entonces, o sea, en ese sentido, yo lo único que agregaría a la conclusión que aportaron ustedes es esto. O sea, que ya deberíamos de empezar a definir cuáles son los mercados mexicanos que nos gustaría proteger con una planeación estratégica, en lugar de que estar constantemente a la intemperie de la volatilidad internacional y de los monstruos que nos arrastran. La mejor protección es la competitividad, pero yo digo que la mejor protección es la conciencia. Y mientras no seamos conscientes, valga la redundancia, del valor y la fuerza de los datos y de la planeación, porque cuando tú hablas de economía centralmente planificada, luego suena marxismo. Se nos van a asustar. Y luego se asustan. Pero son los primeros que te dicen, oye, para generar productividad hay que planear. Sí. La mano invisible pues claro, no logra todo, ¿no? Pero justo, o sea, China, el brinco que dio China, y obviamente no, o sea, no estamos glorificando, hay muchas cosas que aprender y seguramente cosas que criticar, pero el crecimiento de China los últimos 30, 40 años fue, oye, 3% al año, 4% al año, 6% al año, planeado. Y eso es lo que probablemente la gente no quiere escuchar de por qué China es una economía fundamentalmente marxista. Porque la diferencia de decir haga lo que el mercado quiera, era una economía centralmente planeada. ¿Quieres darles un adelanto de lo que vamos a hacer? Creo que ya es hora. ¿Ya estamos listos? Para cerrar, la verdad es que teníamos rato, Simón y yo, que estábamos platicando de un proyecto, y de hecho creo que a Farid tampoco le había comentado y a ustedes tampoco, pero vieron que en la plática que tuve la semana pasada comenté un proyecto de una cooperativa, que la verdad es un proyecto que me emociona muchísimo. O sea, es de los proyectos que más me emocionan y me dan orgullo de inclusive lo que estoy trabajando este año. Un proyecto que co-creé junto con Simón en conversaciones que tuvimos. Encontramos esta empatía, esta visión compartida, y nació muy rápida la idea, y lo que queremos hacer es una incubadora digital cooperativa. ¿Okay? Entonces son 3 palabras relativamente complejas, un desglose sumamente rápido. Incubadora, lo que queremos hacer es acelerar el talento y el potencial que tienen los dueños de las ideas, ¿okay? Separados del capital. Esto es lo importante, porque es algo que Simón constantemente ha recordado, que hoy los dueños de las ideas se sienten secuestrados por el capital, y este juego la verdad es que tiene todo para revertirse. Estamos en un contexto perfecto para revertirlo. Entonces, incubadora. ¿Okay? Segundo, cooperativa. El modelo de cooperativa, la idea o lo que promueve la cooperativa es que todos los que trabajan en la empresa sean socios. Entonces, eso nos permite crecer de manera, si es que crecemos de manera exponencial. Y en público en general. Y en público en general, pues que todos crezcan. O sea, si tú trabajas en la empresa, no es que tengas un sueldo y tu sueldo se quede congelado, condenado a la inflación y a todo ese tipo de cosas, sino que generamos valor, pues el valor se multiplica entre todos los que trabajan. Eso no quiere decir que sea una comuna o una idea comunista donde todos tengan la misma participación. Es distinto. Podemos juzgar que diferentes talentos o diferentes méritos tengan diferentes participaciones dentro de la cooperativa, pero la idea es que todos puedan crecer de manera exponencial. Y la última es digital, ¿no? Que creo que eso es un aporte fundamental que trajiste al proyecto también, es marcar la pauta y la importancia de los datos, de la inteligencia artificial y de blockchain, ¿no? Entonces, si quieres, este es como el marco teórico. Ahora háblanos de la parte práctica. Pues es simplemente algo muy importante. Si tú eres un diseñador industrial, si tú eres un artista, eres pintor o incluso eres músico, y no tienes dinero para poder producir y no tienes una plataforma para poder, primero, que vean tu trabajo, y estás buscando, insisto, como diseñador industrial, como pintor, como músico, como creador de cualquier industria creativa, vamos a tener esta plataforma, no solamente primero para que se pueda levantar capital del público en general, porque vamos a tener nuestra propia moneda, que es algo también muy importante. Una cripto. Vamos a tener nuestra propia cripto, sino que ustedes van a poder utilizar esta plataforma para levantar los recursos, para poder exponenciar sus productos, para poderlos llevar a cualquier parte del mundo, que es lo más, digamos, importante. Y de las cosas que más me gusta es para unir la cadena de valor. Alguien que hace un póster, alguien que quiere utilizar ese póster en una playera, en una bolsa, en cualquier aplicación, nosotros los vamos a conectar y vamos a crear un mercado en donde ya no depende el capital, sino lo que importa es la creatividad. Y lo fundamental es que a través de blockchain va a quedar la huella en todo momento del proceso inicial, desde la parte de la creación para proteger la propiedad intelectual, los derechos de autor, hasta la creación de mercados financieros secundarios a través de esta cooperativa digital. La estamos ya trabajando. Es una nueva manera de darle un sentido a una red social. Totalmente. En donde no tiene que ser necesariamente lo inmediato.
y en donde, como una frase que me encanta de Kotler, no hay que hacerlo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto. Totalmente. Y hacia allá vamos. Pues bueno, yo no sé si hay algún comentario, pero a fin de cuentas, pues muchísimas gracias. Esto de nuevo lo hacemos todas las semanas. Aquí estamos, nos encanta leer sus comentarios, pásenos opiniones. Ya, finalmente les platicamos de qué se trata la cooperativa. Déjenos aquí un comentario y nos digan qué les pareció. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Chao, chao.